nuestro segundo parcial en el tema de resolución de conflictos y es un análisis de caso y el planteamiento resolutivo de este. El equipo está conformado por Ana Rodríguez, Roberto Ramos y yo, Homero Hernández. Bueno, la película la escena de la película que vamos a analizar es de una película estadounidense que se llama La Fuerza del Uno, que fue publicada en 1992 y está basada en una novela homónima de Bryce Courtney en 1989. Y pues esta película como tal, o sea, nos retrata la vida de un niño inglés en Sudáfrica en los años 30 y es una historia del desarrollo de su vida y cómo era vivir en los años 30 en Sudáfrica. Igual nos presenta la segregación curiosa entre blancos, ya que tanto alemanes como ingleses como los africaneres eran grupos blancos que existían, pero había conflictos entre ellos. Y pues bueno, igual el contexto en el que se desarrolla todo esto es la fuerza de uno, ¿no? Y que tiene dos lecturas como tal, que una es la actitud decidida de una sola persona y cómo esta puede hacer mucho para los demás, y la otra que la unidad de un grupo puede cambiar las cosas. El conflicto de Pete y el sargento Borman. El conflicto se presenta entre estos dos personajes, que es interpersonal y de poder. La diferencia jerárquica entre Pete, que es un prisionero, y Borman, que es el sargento, es muy clara. Por lo que las circunstancias y esta diferencia de poder resultan en un desequilibrio y que consecuentemente no permiten que Pete pueda desafiar al sargento o que el sargento baje el nivel de Pete y lo trate como un amigo. Es por el poder que trae el sargento, por lo que Pete está obligado a ser el subordinado que debe de obedecer y debe de respetar a su superior sin cuestionarse y dejarse maltratar por lo que diga el poder, por la jerarquía de poder que tiene el sargento. Y bueno, las variables de este conflicto, los factores son perspectiva y emocionales. Dentro de los factores podemos observar que el lenguaje corporal de Pete presenta características de sumisión o sumiso, ya que evita el contacto visual, se encoge cuando el sargento está cerca y es muy tímido, aparte de callado, por lo que no pone un alto a sus acciones por el miedo que le tiene al sargento, por las acciones que toma una vez que estos se comportan de manera insubordinada. En contraparte, el sargento siempre lleva la cabeza en alto, reflejando su sentimiento de superioridad y de poder, al igual que al ser impulsivo y agresivo, a lo que somete a quien lo molesta. Además, siempre se muestra confiado y orgulloso de lo que hace, como si el maltratar a los prisioneros fuera algo que se tuviera que celebrar. Bueno, este segundo análisis del conflicto como tal está dividido en tres, ¿no? El enfoque, una resignificación y el contexto como tal y como algunas acciones que generaba el conflicto o que generó. Bueno, el enfoque como tal, lo que vulnera son dos puntos, que es una mezcla entre la violación de los derechos humanos y la otra es de interculturalidad. Y bueno, la interculturalidad, ¿cómo se refleja? Pues se vulnera desde que existe esta falsa percepción de superioridad racial por parte del sargento y que se cree mejor o se cree más civilizado que los negros nativos. Y pues en especial demuestra esto por el abuso y la descarga de violencia hacia los prisioneros y en especial a Pete. Eh, pues aunado a esto, igual las acciones que sufre Pete y el trato de su mano y la humillación constante, eh, pues es un reflejo de que se le están violando sus derechos y su integridad como persona y como individuo. Y pues bueno, desde un punto de vista más diferente, una variable es qué hubiera pasado si se hubiera resignificado el conflicto. Y bueno, resignificar significa conectar a ambas partes o involucrados del conflicto. Y hubiera sido, claro, un giro totalmente de 380 grados hacia la percepción de los involucrados y posiblemente hubiera lidiado a terminar el conflicto.
ya que hubiera requerido trabajo, sí, constante por ambas partes del conflicto para resignificarlo, pero ambos hubieran podido conocer la otra persona involucrada, así como sus propias razones, y analizarlas posiblemente desde un punto de vista neutro, abriendo así la puerta hacia dejar el conflicto atrás y poder conectar. El tipo de conflicto es de la manera personal. Cuando Pete está llevando tabaco en un bote, como el sargento le tiene filo y enseguida se dio cuenta, Pete logra cambiar de bote por uno de agua, dejando a un lado el bote de tabaco. El tabaco se lo daba PK y Doc. En ese momento es igual en la escena aparece, él detiene el sargento a Pete y le hace lamer su zapato lleno de tierra junto con el agua y lo humilla delante de todos. Igualmente, ya para concluir, cabe recalcar que la manera en que también podremos haber resignificado este conflicto sería, o sea, separar lo que es la jerarquía de poder que hay en una prisión como tal, por el contexto en el que se desarrolla, si sabemos que es una prisión, o sea, separar esta parte de, sí, el sargento tiene autoridad, pero una autoridad hasta qué punto, o sea, no una autoridad abusadora en cierta manera, y que más que nada él estaba ahí para proteger y mantener un orden, ¿no? Entonces, en esta manera podremos cambiar este significado en el sentido de que se entienda o hacer entender a ambas partes que por el contexto en el que están, siempre va a haber esta diferencia jerárquica, pero no por ello debe haber este abuso por ideas um, irracionales, como lo que habíamos dicho antes, ¿no? De esta superioridad racial que tiene el sargento Borman hacia los prisioneros, en especial hacia Pete, o que pues Pete se sienta intimidado constantemente por la presencia del sargento porque no lo ve como una figura de protección, sino como una figura de abuso. Y bueno, pues para concluir igual, vemos como estas situaciones, en este caso es un poco complicada, pero sin embargo podemos en cierta manera ver las posibilidades que podrían haber sucedido para que eh, la situación hubiera sido diferente o mínimo no hubiera no hubiera habido como choque constante o humillación o como malos ratos que pasaba Pete por los tratos del sargento y pues igual el sargento entender hasta dónde podía llegar.